Hoy día debo de confesarles que a mis 31 años es algo que me sigue dando mucho miedo. Los niños, Así ellos es. sí tienen como ya muy clara esta educación de que no, tenemos que guardar la calma. Y dices, no, voy a ordenar la casa, voy a quitar cosas y bueno, para el siguiente terremoto ocurre lo mismo. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Club de Brickman. Qué gusto volvernos a encontrar. Estamos en septiembre y por aquello de septiembre, pues vamos a charlar sobre los sismos, claro que sí, pero más allá de saber qué hacer antes, durante y después. Y sobre este tema tan tembloroso, démosle la bienvenida a Brenda Betty. Hola, Brenda. Hola Marci, qué gusto estar aquí en esta segunda temporada. Hola Clau, hola Charlie nuevamente y hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Vamos a recibir a Claudia Hernández. Hola, Clau. Hola Bren, hola Marcio, hola Charlie, qué emoción estar con ustedes en esta nueva etapa de Club de Brickman. Estoy segura que vamos a tener muchos datos interesantes por compartir. Démosle también la bienvenida del otro lado de la pantalla a Charlie Méndez, quien hace posible la edición de este video, y una servidora, Marcia Pérez. Comparte nuestro video, dale like, activa las notificaciones, comunícate, contacto a alebrickma.com. Recuerda que queremos hacer comunidad, Alebrickma más luego un aprendizaje. Y dicho lo cual, comenzamos. ¡Está temblando! Sí, esa es la alerta sísmica por excelencia. ¿Cómo no? Pero si nos activamos así, la mayoría de los sismos ocurren en el llamado cinturón de fuego que rodea al Océano Pacífico. Pero si ahí es donde ocurre el mayor sangoloteo de la Tierra. Pues sí, señoras y señores, es la zona de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Y, por ejemplo, en zonas como Chile, Japón, Rusia y Tailandia, son los sismos con más fuerza que se han dado en la historia. Pues resulta que la diferencia radica en la intensidad del movimiento. Y por ahí de 1960 se registra el terremoto de mayor magnitud en la historia reciente y se le conoce como el terremoto de Valdivia. Esto ocurre en Chile y resulta que tiene una intensidad de 9.5 grados en la escala de Richter. El maremoto es un terremoto submarino y en este caso el mar se retira, pero tiempo después regresa con mucha fuerza. Entonces, si estamos en alguna playa o algo así, y si vemos que el agua se aleja, habrá que tener precaución y correr lejos del agua. Va, entonces no es lo mismo terremoto que sismo y maremoto, dependiendo también de dónde nos encontramos, ¿verdad? Exacto. El sismo es aquel que registra solo movimiento, pero no hay tanto daño en estructura. Después el temblor, ahí sí se registran daños estructurales. El terremoto registra daños estructurales más pérdidas humanas. Y el último, el maremoto, que es simplemente un terremoto en el agua. Bueno, muchas gracias, Brenda. Clau, ¿qué nos compartes? Bueno, yo quisiera contarles que, bueno, acerca de este tema, a mí en lo particular desde muy chiquita, pues ha sido algo que me ha dado mucho miedo, ¿no? Creo que todo esto está ligado como a estas historias que escuchaba por parte de mis abuelitos, mi mamá, mis tíos, sobre lo que había sido el sismo del 85. Entonces, pues la mayoría de las anécdotas que ellos platicaban eran que se habían encontrado con escenas muy catastróficas acerca del temblor, ¿no? Entonces, como que se me metió toda esa idea en la mente y el miedo de encontrarme en una situación así y no saber cómo actuar o cómo salvaguardar mi integridad y la de las personas que me rodean. Hoy día debo de confesarles que a mis 31 años es algo que me sigue dando mucho miedo, o sea, no sé cómo contenerlo. He trabajado mucho en ello, porque sí, ya tengo como más claro que de nada sirve el gritar y correr, ¿no? O sea, no empujo, pero sí estas dos acciones que hago, pues no generan como tranquilidad al entorno, ¿no? A las personas cercanas. Y algo muy parecido me pasó en lo que fue en aquel sismo del 2017, que justamente al tratar de evacuar el edificio,
estaba tan choqueada en querer salir, en querer saber cómo estaban mis familiares, que lo primero que hice fue echarme a correr, pero pues también me encontré con otras personas que se encontraban así o más paniqueadas que yo, ¿no? Entonces, algo con lo que he estado como buscando trabajar es esto, en poder controlarme, y creo que es algo que todos deberíamos como practicar más, porque como lo comentan, México se encuentra en una zona en la que estamos muy latentes de tener un sismo a todas horas. Incluso creo que hoy en la mañana hubo uno en Oaxaca, que fue imperceptible, creo que fue como de 4.5 la intensidad, pero sí, justamente este hecho de saber cómo actuar ante un sismo, creo que es de lo mejor que podemos hacer, porque el estar preparados puede evitar muchos accidentes, ¿no? Claro, y ahí es en donde radica la resiliencia, que Así es es. justamente pues estar preparados, saber qué hacer antes, durante y después. Y afortunadamente en los últimos años, la educación de protección civil justamente sobre estos fenómenos como los sismos, se ha dado de mayor, ha sido una comunicación más eficiente y mucho más directa para saber qué hacer en la escuela, en los centros de trabajo, en los diferentes lugares en donde nos podamos encontrar, y en los medios se ha dado mucha difusión al respecto. Por lo menos en la Ciudad de México ya tenemos muy claro como que no corro, no grito, no empujo, y así debería de ser, pero damas y caballeros, a la hora de la hora, pues lo primero que hacemos es estar temblando y salimos como chiflido, pero los que sí saben qué hacer y los que sí saben qué no hacer o qué no se debe de hacer son los niños. Así Ellos es. sí tienen como ya muy clara esta educación de que no, tenemos que guardar la calma, tenemos que estar en las zonas de seguridad o en la ruta de evacuación. La mayoría de los adultos andamos como locos por la vida, y lo primero que nos dicen es mantengan las zonas alejadas de estorbos y de aquello que impida la salud. Ay, pero nos encanta llenar los espacios vacíos. ¿Con qué? Pues con macetas, cajas, muebles, maletas, bicicletas. Y entonces viene la alerta sísmica y chocamos con todo y no podemos salir. ¿Qué nos comentas, querida Brenda? Sí, ¿cuántas veces no te ha pasado? Yo creo que hasta que estás viviendo el momento, ahí como que haces conciencia y dices, no, voy a ordenar la casa, voy a quitar cosas y bueno, para el siguiente terremoto ocurre lo mismo. Pero bueno, hay muchos efectos que son muy evidentes cuando ocurre algún evento de estas características. Pero fíjate, curiosamente hay uno que yo leí y me llamó muchísimo la atención, porque resulta que un terremoto puede cambiar la duración de un día. En marzo de 2009, un sismo de 8.9 en la escala de Richter se registró en Japón. Esto liberó tanta energía que provocó una leve aceleración en la velocidad de la rotación de la Tierra. Quiere decir que ese día se tardó 1.8 microsegundos menos en orbitar la Tierra. Entonces, como digo, es algo completamente imperceptible, pero es muy interesante. Luego hay otra cosa que creo que vale la pena comentar, porque la escala de Richter es una medida de magnitud logarítmica encargada de cuantificar la energía que se libera en un movimiento telúrico. Y esta va del 1.5 a los 12 grados. Pero resulta que a principios de 1900 se usaba la escala de Mercalli. Sin embargo, en 1935, este físico teórico, el doctor Charles Francis Richter, descubre que estas mediciones resultaban un tanto subjetivas, por decirlo de alguna manera, y decide crear una escala matemática. Cada punto de esta escala aumenta por un factor de 10. Richter analiza cientos de temblores y se da cuenta que todos ellos siguen el mismo patrón, que es básicamente una curvita así para arriba, llevándolo a la creación de una curva estándar. Y de ahí nace la escala de Richter, que bueno, pues el término todos la ubicamos perfectamente bien, porque pues cuando te dicen, fue un temblor de 3.5, ya a veces no es necesario decir grados en la escala de Richter, ya todo el mundo sabemos que va por ahí y sabemos identificar, ¿no? Uno de 3.5 a lo mejor no se percibe, uno de 7.5 ya es algo que llame la atención, y bueno, de ahí más para arriba, como decíamos del terremoto este de Chile, el
que fue el más, que se sintió más, fue de 9.5. Entonces, no quisiera enterarme cómo se siente uno de 12. Qué bueno que no me he quedado ahí. Así es. No, y además cuando ocurre un sismo, como que nosotros ya tenemos un sismómetro en la cabeza y las noticias nos dicen, temblor de 6, y todos decimos, no, por supuesto que no. Yo lo sentí como de 7.4, ¿no? Como Sí, que damos nuestra exacto. propia versión. ¿O qué nos dices, Clau? Es muy diferente, pues, los daños que puedan generar en la escala de Mercalli, o sea, cómo es la comparativa, ¿no? Que es en relación a los daños y el otro al movimiento que tienen las placas tectónicas. Yo algo acerca de los temblores que me ha llamado mucho la atención es de los sismos que ocurrieron en septiembre en el 2017, no sé si recuerdan, hubieron dos. El primero fue el 7 de septiembre, casi a la medianoche, me parece que como 11:45, y resultó que fue como de intensidad 7.1 o algo así, con epicentro muy cerca de Guerrero. Pero algo que me llamó mucho la atención en aquel sismo fue que, pues como estaba de noche, durante el sismo se vieron unas luces de colores, se percibieron. Entonces, imagínate una persona que le da muchísimo miedo los temblores, y luego que recuerdo que duró bastante, me parece que duró, si acaso el minuto o un poco más del minuto, súmale que está temblando, no para, y de repente empiezas a ver todo este escenario de luces en el cielo, tipo película del fin del mundo, y entonces, pues, no, o sea, más paniquada yo estaba en ese momento, yo gritándoles a mis hermanos, ¡sálganse, vamos a morirnos! Y ahí horrible, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquella ocasión, como había sido algo que nunca habíamos visto en algún sismo anterior, hubieron muchas versiones al principio de qué era lo que había sucedido, ¿no? Muchos pues decían que habían explotado los transformadores de luz de los postes, otros que habían hecho cortocircuitos los edificios, no sé, hubieron muchas versiones. Pero recuerdo que como fue algo que me llamó mucho la atención, porque en efectivo pues no fue el fin del mundo, me puse a investigarlo, ¿no? Y las primeras versiones que encontré fue que este fenómeno lleva por nombre luces de terremoto o triboluminiscencia, que este fenómeno ocurre debido a que existen como fallas en las rocas que se encuentran dentro de las placas tectónicas. Entonces, a través de estas fallas que hay en las rocas y de los cristales que existen en estas mismas, al existir fricción entre ellas por el movimiento, salen con este movimiento descargas eléctricas al aire en formas de luces, de colores. Es que finalmente los fenómenos de origen natural son hermosos, o sea, en sí son hermosos. Desafortunadamente, pues si ocurren en lugares poblados, pues hay un gran daño, pero si nos pudiéramos poner en una nave espacial y ver desde arribita flotando todo lo que pasa, pues sería maravilloso. Pero bueno, pasemos a nuestra gustadísima sección La Gente Opina, y vamos a preguntarle, ¿cuál ha sido tu experiencia en los sismos? Es importante durante un sismo siempre identificar las rutas de evacuación para poder salir rápido y ordenadamente. Siempre buscar zonas de seguridad, pueden ser traves, pueden ser columnas. Si no encuentras algo cerca, siempre métete debajo de la mesa. Las mesas pueden aguantar un derrumbe o pueden aguantar cierto peso y pueden salvar tu vida. Recuerda, las 3, no corro, no grito y no empujo. Siempre hay que conservar la calma, seguir a los elementos de seguridad y de protección civil. Pues vamos cerrando. Conclusiones, Bren. Conclusiones, pues para cerrar este capítulo, me gustaría hacerlo comentando algunos consejos, ya que reaccionar de manera adecuada o no puede justo marcar la diferencia entre preservar la vida o vivir una situación desagradable. Entonces, bueno, algunos de los consejos que creo que son muy importantes, pues es alejarse de objetos, como decías tú, Marcy, que puedan romperse o que puedas chocar con ellos, que no tengas una ruta de evacuación,
alejarse de las ventanas, de los espejos, de cosas que se puedan romper y nos puedan causar algún tipo de cortadura o algo así. El segundo sería buscar mantener una posición fetal junto a una estructura sólida o a un mueble, ya que dejarán un espacio vacío en caso de que caiga alguna pared o algo así, ¿no? Algún otro objeto de gran tamaño. Esto se conoce como el triángulo de la vida y, bueno, pues ha demostrado salvar muchas vidas. También si vas manejando, muchas veces cuando vas manejando ni te enteras que tembló, pero si fuera el caso, en la medida de lo posible, intenta detenerte y buscar algún lugar abierto, lejos de postes o cosas que se puedan caer, para que, bueno, puedas tranquilamente también pensar o dilucidar cuál sería el siguiente paso. Y también como medida preventiva, mantener un botiquín de primeros auxilios a la mano, junto con una cajita o tus documentos importantes en alguna mochila, para que puedas disponer de ellos rápidamente. En casa también se menciona mucho que es importante identificar las llaves de agua, gas y electricidad, porque de pronto no tenemos ni idea de dónde están las llaves, entonces también identificarlo y poder cerrar las llaves, porque con alguna fractura el tubo se puede romper y si alguien por alguna razón hay alguna chispa, puede ocurrir un efecto también lamentable. Entonces, bueno, pues estar pendientes de los consejos. Hay un montón. Estos son por mencionar solo algunos, pero pues hay que tener precaución y más si vivimos en lugares donde frecuentemente tenemos eventos como este, ¿no? Tener siempre todas las precauciones posibles y seguir adelante, ser felices. Cuando suene la alarma, hacer lo que las autoridades dictan. Así es. Gracias, Ben. Clau, ¿tu cierre? Pues sí, bueno, todas estas personas que tienen miedo a los temblores como yo, pues mi consejo sería que trabajen en ello, más si tienen niños a cargo, porque bueno, comentarles también que en algún momento uno de los sismos que me agarró muy fuerte fue justamente yo teniendo a cargo un grupo grande de niños, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde puso a prueba todo esto de la resiliencia y de agarrarme, de no tener miedo, porque pues los niños, yo estaba siendo el ejemplo para los niños, ¿no? Aunque ellos terminaron dándome a mí el mayor de los ejemplos al actuar súper tranquilos y evacuar de manera muy tranquila. Entonces, pues trabajen en ello, en ser resilientes y pues bueno, recuerden también que las alarmas sísmicas siempre nos dan como un cierto tiempo de pues ahora sí de que para poder evacuar, ¿no? En cuanto los escuchemos, busquemos las salidas de emergencia más cercanas a nosotros para evacuar y evitar cualquier tipo de incidente que ponga en peligro nuestra integridad y de las personas que nos rodean. Bien, muchas gracias, Lau. Pues a poner en práctica todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Yo me despido con lo siguiente. Los sismos son fenómenos naturales propios de nuestro planeta. Es como cuando nosotros nos rascamos, nos da corazón y nos rascamos la piel. Lo malo es que pues, los sismos ocurren en lugares habitados, por eso lo mejor es estar preparados. Si quieres saber un poco más acerca de esto, visítanos en nuestra página de alebricma.com. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, Bren. Gracias, Lau. Gracias, Charlie. Compartan, denle like, activen notificaciones. Recuerden, Alebricma, más que un juego, un aprendizaje. Como en Rusia, Japón, Tailandia y ya me equivoqué. Primer blooper. 1, 2 y 3. En promedio, Hoy Marcy quiere salir en los bloopers. En promedio, el año se En promedio al año. En 1960 resulta que se registra el temblor, o el terremoto más bien, de mayor magnitud en la historia. Y otra vez, ya me equivoqué, llévala. Bien. ¿Cuánto duró?